Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a trabajar en narrativa. Ya vamos a repasar conceptos básicos del texto narrativo y nuestro objetivo va a ser identificar elementos básicos del mundo narrado. Supongamos que nos avisan hoy día que el lunes entramos a clase, que debemos ir al colegio. Nos reúnen en el patio y después de ahí nos vamos a la sala. ¿Qué hacen ustedes al ingresar a la sala, al sentarse en sus puestos? Conversan, ¿cierto? Comentan lo que ha sido para ustedes estas semanas de cuarentena, estas semanas encerrados, ya con la preocupación de que si salen se podían contagiar y que lo mejor para cuidarse a ustedes mismos y a los demás era permanecer en la casa. ¿Qué le cuentan al compañero o a la compañera? Todo lo que les tocó vivir, lo que sintieron, lo que pensaban, los miedos que tenían, van de alguna manera contando, narrando y relatando lo que les tocó vivir. Si se dan cuenta, el contar y el narrar es algo cotidiano en nosotros. Constantemente estamos relatando cosas, contando cosas. Necesitamos expresarnos y en ese expresarnos vamos diciéndole al otro lo que sentimos, lo que nos pasa, ya lo que nos ocurre. Y eso es un relato. Entonces, el relatar y el contar es inherente al ser humano, es decir, va con nosotros, no podemos guardarlo, necesitamos expresarlo constantemente. Entonces, relatar y contar, ya lo que nos permite el género narrativo, es algo que manejamos, ya que nos es familiar. El texto narrativo, igual que todos los textos, tiene una estructura determinada. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y cada una de estas partes recibe un nombre también determinado. Entonces, el texto narrativo tiene básicamente tres elementos fundamentales: el narrador, los acontecimientos, el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo que van unidos de alguna manera. El narrador. El narrador es un ente ficticio creado por el autor para que nos presente el relato. En el siglo XIX, este narrador, este ente ficticio, nos llevaba de la mano ya a través del relato, desde el principio hasta el final. En la época contemporánea, este narrador sigue existiendo, pero en un relato podemos encontrar un narrador, varios narradores o ningún narrador. ¿Cuándo no hay ningún narrador? Cuando la voz de la narración o del relato se traspasa a un personaje. Entonces vamos a tener un ente ficticio que desde su grado de participación dentro del relato, su grado de conocimiento de lo que va a narrar, ya va a ir adoptando distintas posiciones y distintas formas de narrar. Vamos a encontrar básicamente 4 tipos de narradores. El narrador omnisciente es aquel que maneja todos los hilos de la narración. Conoce a los personajes, conoce lo que les sucede, lo que piensan, lo que sienten. Es una especie de Dios, ¿ya? Que se ubica desde fuera del relato, pero que maneja todo lo que ocurre dentro. Ya este narrador nos va a narrar en tercera persona. Tenemos otro tipo de narrador que tiene un conocimiento parcial de lo que narra, ya que solo puede contar lo que a él le sucedió, lo que le tocó vivir. Es el narrador protagonista.
que nos va a narrar en primera persona. Este narrador tiene un conocimiento relativo de lo que va a narrar, porque cuenta su propia experiencia. Tenemos un narrador testigo que participa de los hechos, pero no es el protagonista. Entonces tiene un conocimiento relativo de lo que narra en tercera persona y va a contar lo que a él le tocó vivenciar también, pero no desde el lado del protagonista, sino que como una persona que le tocó participar en los hechos y ser testigo de lo que narra. Y un último narrador, que es el narrador observador o de conocimiento relativo. Ya, este narrador nos va a narrar en tercera persona, se ubica afuera, tiene un conocimiento relativo de lo que narra, porque nos va a contar lo que a él le contaron o lo que él observó. ¿Ya? Es decir, tiene un conocimiento parcial de lo que va a narrar. Estos 4 tipos de narradores, ya que los venimos conociendo desde quinto básico y que ustedes de alguna manera aprendieron a reconocerlos, los podemos agrupar también en 2 grandes grupos. Narradores homodiegéticos, que son aquellos que narran desde la interioridad, ¿ya? Y ahí tenemos al narrador protagonista y al narrador testigo. Están dentro del relato, tienen un grado de participación y nos van contando lo que vivenciaron. Y tenemos el otro grupo, que es los narradores heterodiegéticos, que están fuera del relato y van narrando lo que manejan, ¿ya? De acuerdo al grado de conocimiento que tienen del relato. Y ahí tenemos al narrador omnisciente, que maneja todos los hilos, y el narrador observador, que tiene un conocimiento parcial de lo que va a narrar. El narrador entonces es uno de los primeros elementos de los 3 que constituyen la estructura del texto narrativo. El otro elemento son los acontecimientos. Vamos a entender por acontecimiento todos los hechos y acciones que realizan los personajes. Y dentro de los personajes vamos a tener 2 personajes importantes dentro del relato: el protagonista y el narrador secundario. El protagonista es el que lidera las acciones y el secundario va a ir apoyando las acciones de este protagonista. Podemos encontrar también narradores dinámicos, planos, narradores que siguen de alguna manera patrones dentro del relato, ya que van a variar o no van a variar, y ahí tenemos los evolutivos y los estáticos. Ya, pero hoy día nos interesa el narrador protagonista y el narrador secundario. Y otro elemento importante dentro de la estructura del texto narrativo es el ambiente y el tiempo, que lo vamos a ver en un capítulo posterior. Entonces tenemos 3 elementos del texto narrativo dentro de su estructura: el narrador, los acontecimientos y el espacio o tiempo. Estos 3 elementos configuran el mundo narrado. Hablamos de mundo narrado a todo lo que está conformando este relato, ya, y que nos invita a adentrarnos a la magia de lo que es leer un texto. Sé que muchos de ustedes son buenos lectores y saben lo que significa leer y vivir o vivenciar lo que ocurre dentro de un texto.
de una novela, de un cuento, de una fábula, de un mito, de una parábola. Ya expresiones a través de las cuales se expresa el género narrativo. En la novela entonces está este mundo mágico, este mundo especial al que estamos invitados y del que podemos degustar, adentrarse en un texto narrativo, en un cuento, en una novela, significa vivir la experiencia de los protagonistas, de los personajes, y a través de ellos enriquecernos con experiencias de vida. No necesitamos vivir miles de años para aprender lo que cada uno de los personajes nos va a ir entregando. Entonces, yo los invito a que cada vez que tengan un texto en sus manos, vivan la experiencia de este mundo mágico que es la literatura. Entonces, el texto narrativo nos invita a vivir, a experimentar lo que ocurre dentro de este mundo mágico que es el mundo narrado. Entonces, el mundo narrado va a estar constituido, como ya lo dijimos, y como lo propusimos en nuestro objetivo, identificar elementos del mundo narrado. ¿Y cuáles son estos tres grandes elementos? El narrador, los acontecimientos y el tiempo o el espacio. Sí, yo los invito a que puedan desarrollar la guía de narrativa y alguna duda que ustedes tengan la hagan llegar a la plataforma y yo intentaré de alguna manera a través de estos videos poder aclararla ¿ya? Y contestarla. Nos vamos a ver en un próximo capítulo viendo de qué manera se trabaja el tiempo y el espacio en el texto narrativo. Y algo que nos faltó añadir, en el texto narrativo el narrador se vale de distintas técnicas o maneras de entregarnos el relato. Dentro de las técnicas narrativas que va a usar, se va a apoyar en las que usa el cine, en las que usa la psicología, el psicoanálisis, ¿ya? Y las va a tratar de plasmar en el texto que está narrando. También lo va a hacer de distintos modos. Y dentro de los modos narrativos tenemos el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. Hablamos de estilo directo cuando el narrador deja que los personajes, a través de sus diálogos, nos vayan entregando el relato. Aparecen los diálogos, las conversaciones de los personajes en forma directa, en el vocabulario que ellos usan. Y las intervenciones del narrador no es que no existan, existen, pero son mínimas. La mayor parte del relato es entregado a través del diálogo de los personajes. En el estilo indirecto, la cosa sucede de manera distinta. Es el narrador el que asume la voz y a través de él nosotros vamos conociendo todas las acciones, todos los acontecimientos. Aparecen diálogos de personajes, pero muy poco. La mayoría del relato es entregado a través del narrador. Y el estilo indirecto libre es una mezcla de ambos estilos, ¿ya? Ya sea que nos entreguen el relato a través de distintos narradores, o a través de un narrador, o a través de un personaje o varios personajes, las narraciones, el contarnos, ya va a ir de alguna manera a través de esta forma que cada narrador va a adoptar. Estilo directo, indirecto o indirecto libre. Y a través de las técnicas que va a usar. ¿Qué técnicas conocemos nosotros desde siempre? Las técnicas que nos hacen viajar dentro del relato hacia el pasado
Y dentro de esas técnicas conocemos el raconto, que es un viaje prolongado hacia el pasado, que puede durar varios capítulos, y el flashback, que es una vuelta al pasado, pero breve, como un chispazo. Tenemos también el flash forward, que es un avance hacia el futuro, un adelantarnos a lo que va a suceder. Y ahí tenemos el flash forward, ¿ya? Que adelantamos la narración a qué va a suceder más adelante. O la premonición, ya que es un avance también hacia el futuro. Estas técnicas las vamos a ir estudiando un poco más adelante, porque tenemos que ver la corriente de la conciencia, que es otra, ya el soliloquio y otras más. Entonces, los invito a desarrollar la guía con estos elementos básicos que hoy día vimos, y creo que cumplimos con nuestro objetivo: identificar elementos del mundo narrado. Y los tres más importantes ya los dijimos: narrador, acontecimientos, ambiente y tiempo. ¿Ya? Además de los estilos que el narrador va a usar dependiendo de qué manera nos quiere entregar su relato. Entonces nos vemos pronto.